Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén súper bien. Y bueno, seguimos avanzando en este curso de consolidación espiritual. Hoy tenemos un tema fundamental, un tema además que también ha causado mucha polémica en el mundo cristiano. Pero hoy vamos a hablar sobre lo que es ser santo. ¿Ustedes qué creen que es ser santo? ¿Sí? Muchas personas dicen, no, pues ser santo es una persona que no comete pecados. No, es una persona casi perfecta, ¿sí? O a veces cuando lo van a ofender a uno dicen, es que usted tampoco es cualquier santo, ¿cierto? O usted no es ningún santo. Escucha uno muchas veces. Pero realmente, ¿qué dice la palabra sobre ser santos? ¿De dónde viene el significado de ser santo? Entonces hoy vamos a ver precisamente qué significa ser santos. Pero para poder ver el tema de la santidad tenemos que ver la gracia, ¿sí? ¿Qué significa la gracia? ¿Por qué la gracia es importante? Entonces, lo primero es que no existe oposición entre la gracia y la santidad. La gracia es la raíz del árbol, ¿cierto? Es nuestra raíz y la santidad es el fruto. Cuando recibimos gracia, lo que se esperaría es que nuestros frutos espirituales, ¿sí? Recordemos que la palabra dice, por los frutos los conoceréis, ¿cierto? ¿Quiénes? Quienes realmente son seguidores de Jesús. Entonces, pues realmente lo que uno espera es que cuando uno recibe gracia, pues los frutos se muestren, ¿sí? Que sea evidente que realmente hay una nueva vida en uno, que realmente Dios está con uno, ¿sí? Entonces primero recibimos revelación de la gracia y después la santidad se manifiesta en nosotros, es decir, son esos frutos que se empiezan a manifestar en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, no hay santidad sin gracia, no podemos ser santos sin la gracia de Dios. Ser santos es algo que no podemos hacer nosotros mismos, ¿sí? Porque pues si fuera algo que nosotros podemos hacer nosotros mismos, pues para que entonces hubiera venido Jesús. Todas las personas del Antiguo Testamento entonces hubieran podido llegar a ser santas. Porque pues simplemente para qué, ¿sí? Para que un Salvador, si ya la persona podía santificarse a sí misma. Pero realmente pues no somos capaces de santificarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 1 del 13 al 16, versículos 13 al 16? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hay algo fundamental en estos versículos y es que nos dice que la gracia se nos traerá, ¿sí? Debemos esperar y en la gracia se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿sí? Es decir, cuando Jesucristo es manifestado, la gracia se manifiesta también. Por ende, viene la separación, la santificación, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante. Primero está Jesús, aceptar a Jesús en nuestra vida, confesarlo con nuestra boca, creer de corazón que Él es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos. Y posteriormente a eso, la sanidad, la santidad viene como un fruto, ¿sí? Como un fruto, es apenas algo natural. Cuando uno planta un árbol, uno esperaría que ese árbol, si es frutal, pues dé frutos del árbol que uno sembró, ¿cierto? Uno no va a esperar de un limonar, ¿cierto? De un palo de limón, uno no va a esperar uvas, ¿sí? Y muchas veces las personas, siendo en su raíz, teniendo una raíz tal vez amarga en sus corazones, una raíz tal vez como de un palo de limón, intentan dar uvas. Pero, ¿qué es lo triste de todo? Que uno puede notar eso fácilmente. Uno sabe cuando una persona se esfuerza muchísimo por caer bien, por halagar a las otras personas, como tratando de pronto de ser querida, de ser buena gente con las otras personas, pero realmente en su corazón hay una raíz tal vez de amargura. Entonces eso se nota, ¿sí? Los frutos del Espíritu también se notan. Y una persona realmente sabe de corazón cuando una persona realmente le ama, le quiere dar y quiere dar gracia también a las otras personas. Entonces, por los frutos los conoceréis, ¿cierto? Entonces, el orden bíblico es muy sencillo, ¿sí? Anda por el Espíritu y no satisfagas el deseo de la carne, pero primero hay que andar en el Espíritu. Muchas personas dicen, no, yo primero me contengo acá, ¿sí? Fortalezco
por así decirlo, mi fuerza de voluntad para no pecar y luego tal vez a través de eso y de mis buenas obras y acciones, tal vez podré ser santo, ¿sí? Entonces es muy chistoso porque es como la gente tratando de ser buena por ellos mismos para llegar luego a Dios. Eso es como si un enfermo, una persona enferma, dice, no, yo no voy al hospital porque estoy muy enfermo, qué pena, me van a ver enfermo en el hospital. Entonces yo prefiero primero aliviarme y luego ya ir al hospital, ¿cierto? Pues eso no tendría sentido, ¿sí? Es lo mismo, muchas personas buscan de Dios cuando creen que están súper bien, ¿cierto? Cuando se ven bien para la foto y cuando no están de pronto tan bien, que muchas veces ¿qué hacen? Se alejan de Dios y Dios no quiere eso. Dios está ahí, allá como el papá del hijo pródigo, que eso es lo que él representa a Dios, allá esperando con los brazos abiertos a su hijo que se había perdido, allá está esperándolo para que regrese, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el diablo nos confunde, el diablo nos confunde, el diablo quiere alejarnos y el diablo es quien nos acusa. Según Apocalipsis 12:10, él es quien nos acusa, no es Dios. No es Dios. Obviamente cuando pecamos, hacemos cosas malas, nuestra propia conciencia queda pesada porque tal vez ya no es nuestra naturaleza, ya no es lo que nos gustaría hacer, ¿sí? Pero ¿quién es el que realmente llega a acusarnos y alejarnos de Dios? Es el diablo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando tal vez tengamos necesidad del Señor, vayamos a Él como estemos, ¿sí? Tal vez estamos en pecado, tal vez hemos cometido algunos errores, pero vayamos, porque Él quiere que vayamos a Él. Él quiere restaurarnos, darnos de su amor, y a través de su amor y de su gracia, ser santificados, ¿sí? ¿Qué es ser santificado realmente? Una persona que ha recibido la gracia de Dios, recibe el amor de Dios, no quiere vivir más de pronto en los malos hábitos o en los pecados en los que estaba. Realmente esa persona que hace, siente mucho agradecimiento y siente mucho amor con el Señor, mucho amor con Dios. ¿Y eso qué hace? Automáticamente genera frutos. Automáticamente genera que uno ya no quiera tal vez vivir en esa vida pecaminosa. No porque sea prohibido, no porque Dios nos diga, no, es que no pueden. No, es porque Él nos dice, yo te voy a dar tanto amor, tanta gracia, que tú no vas a tener necesidad de buscar ese amor afuera, ¿sí? Porque muchas veces buscamos esos amores afuera, en el mundo, y nos decepcionamos, ¿sí? Confiamos en personas, en el hombre, en mujeres, ¿sí? En personas, y muchas veces terminamos decepcionados. Entonces realmente hay que confiar en quién, en Dios, en Él. Entonces es una contradicción creer que necesitamos ser santos para recibir gracia, ¿sí? Entonces porque si pensamos que es así, entonces la gracia se convierte no en un favor inmerecido, sino en una recompensa. Y así es como muchas personas también se relacionan con Dios, ¿no? Como quien dice, vea, mi Señor, yo como me porto de bien, yo como me he visto de bien, yo como ayudo a los pobres, y porque no me das esto, no me das aquello, y empiezan a reclamar como si Dios les debiera algo. ¿Ah? Es impresionante, pero eso sucede mucho, sucede muchísimo, cuando no nos damos cuenta que la misma vida es un regalo de Dios todos los días. Pero a veces reclamamos tanto, ¿sí? A veces reclamamos tanto a Dios que es impresionante. O sea, realmente tenemos que darnos cuenta, todos los días recibimos gracia inmerecida, gracia, gracia. Y muchas personas que tal vez viven una vida de enfermedad, de pecado, de muchas cosas, cuando realmente entregan su vida al Señor y el Señor restaura esas vidas, esas relaciones, esos corazones, esas personas se convierten en las personas más agradecidas, ¿sí? En las personas que más gracia disfrutan. Por eso dice la palabra, donde abundó el pecado, superabundó, sobreabundó la gracia. Porque una persona que realmente ha sido, como decimos nosotros, embarradita, ha sido una persona que ha cometido muchos errores en su vida y luego recibe el amor, el perdón de Dios, esa persona realmente no vuelve a ser la misma. Esa persona queda con su corazón lleno de amor, de gracia, de luz. Y eso es muy lindo porque ocurre una transformación genuina. Muchas personas dicen, ese evangelio de la gracia, un evangelio tan barato, tan simple, le enseñan a la gente a pecar, que peque y que no pasa nada, porque Dios ya perdonó todo. Entonces esas personas viven en pecado. No, 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 es todo lo contrario. Tú recibes tanta gracia, favor inmerecido, porque nada de lo que tú pudieras hacer ni haces podría pagar lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Sí? Él dijo al final de su vida, está consumado. Es decir, ya toda la tarea fue hecha. Él lo consumó en la cruz.
¿sí? Entonces muchas veces creemos que no, es que sí, Dios ya me perdonó, pero yo también tengo que aportarle, ¿sí? No, Él ya lo hizo, pero tienes que aceptarlo a Él en tu vida para que realmente vivas eso, vivas una vida como justo, como santo, ¿sí? Ahí en ese momento es cuando recibes tanto amor y te das cuenta que no depende de ti, depende de Él, ¿sí? De que tanto me lleno de Él, de su gracia, de su amor, de su luz, ¿sí ven? Entonces, ser santo no es ser especial como los fariseos, ¿sí? Los fariseos se creían especiales, como que, ah, no, yo me he visto así, de esta manera, ni me mire porque yo acá soy santo, ¿sí? Hay personas que se visten de determinado tipo, de diferente manera que les dicen en sus congregaciones, tienen que vestirse así, tienen que vestirse así, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Entonces, ¿para qué? Para que la gente lo reconozca por fuera como esos santos, ¿no? Pero ¿cómo están sus corazones? ¿Y qué es lo que realmente Dios mira? ¿Dios mira esto? ¿Dios mira estas fachas? No. Dios mira los corazones. Realmente Él conoce a una persona por su corazón. Entonces, la palabra santo en griego es agiasmos y en hebraico es kadosh. ¿Y qué significa? Separado. ¿Sí? Cuando somos santos somos separados, separados para Dios. No, como les dije, no es que hagamos parte de un club que no le pueda hablar a nadie más, ¿sí? Que no se pueden acercar a nadie más del mundo, porque eso sería ilógico. El Señor nos envió con su Espíritu a predicar el Evangelio a todas las naciones, a todas las personas. Entonces, no es posible que teniendo ese Espíritu de Cristo, pues simplemente nos aislemos de todos. No, pero aún en el mundo vamos a vivir separados, ¿sí? Vamos a vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en nosotros, ¿sí? Cristo vive en mí. Entonces, eso nos hace santos, separados, ¿sí? Entonces, los diamantes, por ejemplo, son valiosos porque no son comunes, ¿sí? La invitación hoy es a que no sean alguien del común, sean diferentes, pero no a través de, wow, me va a leer todos los libros de coaching y me va a volver diferente. No, es a través de Jesucristo en sus vidas, en sus corazones. Eso es lo que los hace diamantes preciosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo que ustedes hagan, es lo que Cristo puede hacer en ustedes, es la gracia de Cristo en ustedes, en nosotros. Entonces somos diamantes para Dios, Él nos está separando para ser especiales. Entonces tú puedes crecer en santidad, ¿sí? Existe, recordemos en el tabernáculo el lugar santo, pero está el lugar santísimo. Cuando más te llenas de Dios, cuando más te expones a la palabra de Dios, al Evangelio, a la alabanza, ¿sí? A la adoración, cuando más lo haces, cuando más escuchas música, por ejemplo, de Dios, el Señor te va dando un grado más y más y más alto de santidad, ¿sí? Porque tú vas teniendo una comunión más grande. Recordemos que la comunión es uno de los principios del Espíritu, ¿no? A través del Espíritu es que podemos tener comunión también con el Padre, porque Dios es Espíritu y debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, cuando realmente tenemos el Espíritu avivado, somos sensibles al Señor, a su voluntad y a sus designios en su vida. Recordemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La primera mención de santo fue en Éxodo. ¿Sí? Esto es importante recalcarlo. Cuando Dios se le aparece a Moisés como una zarza ardiente, le dice en Éxodo 3:5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. Ahora, ¿qué vemos en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasó cuando vino Jesús, cuando murió, cuando se rasgó allá ese velo que cubría el tabernáculo de arriba a abajo y salió el Espíritu para habitar en nosotros? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que nuestro corazón es tierra santa, porque ahora Dios habita en él. ¿Sí? En el libro de Éxodo Dios empezó a tener una habitación en la tierra y a conducir al hombre al lugar santísimo. Sin embargo, hoy Él habita en nosotros y nos santifica para tener comunión con Él a través de su Espíritu. Entonces el nuevo nacimiento nos hace santos. ¿Sí? Para que un mueble del tabernáculo fuera santificado tenía que ser colocado en el tabernáculo y ser ofrecido a Dios. Por eso la invitación, ¿cuál es? La invitación es a que hoy nosotros nos consagremos a Dios, nos entreguemos nuestra vida a Dios para también ser santificados. Ser santo no es ser perfecto entonces o sin pecado, es ser uno con Dios, porque la santidad es el propio Dios y Él en nosotros nos hace santísimos, o sea, nos hace súper separados. Pero para eso necesitamos aceptarlo a Él en nuestra vida, abrir nuestros corazones y entregar nuestra vida a Él. Así que hoy declara en el nombre de Jesús, di así conmigo, en el nombre de Jesús soy santo, soy separado
por Dios y para que se haga su voluntad en mi vida y no la mía. Entonces, lo pueden repetir, lo pueden decir, lo pueden declarar con fe, y la fe mueve montañas, la fe realmente nos hace ver las cosas que el Señor tiene para nosotros y que tal vez en el mundo todavía no lo vemos. Así que tengamos fe y confianza en que vamos a seguir andando con el Señor como separados, como hijos amados de Él, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, Dios los bendiga muchísimo y nos vemos en un próximo capítulo de este curso de consolidación espiritual.